Cordial, está ya con nosotros el señor ingeniero Livio Cornejo. Bienvenido, Livio, siempre un placer conversar con usted todos los días jueves. Tema político, porque el asunto de la política es lo que está en este momento. Arranquemos por el principio. En estos días hemos visto encuestas de Market, encuestas de Sedatos y empiezan... yo no sé dónde hacen encuestas, soy sincero, porque de acuerdo a todas las encuestas, Correa sigue teniendo una posibilidad de pasar a la segunda vuelta. En la encuesta de Market dicen que pasaría a la segunda vuelta con el señor Sonnenholzner. Y uno se pregunta, ¿y en qué parte del globo terráqueo se les ocurrió hacer semejante encuesta? Porque no tiene lógica, pues. Además, Sonnenholzner es de ellos mismos, pues es correísmo. ¿Cuál es su criterio? Un gusto, bienvenido, Livio. Gracias, Fernando, muy amable. Buenos días a todos quienes siempre nos acompañan los días jueves. Sí, definitivamente las encuestas yo no sé en base a qué se hacen, en base a qué únicamente se pone nombre, se ve caras y en base a eso se hacen las encuestas, si me cae, no me cae, si te veo bonita en la foto o no. Si algo dicen los medios de comunicación de este candidato, pues serás tomado en cuenta. Caso contrario, pues tal vez no llegues ni al 1% o simplemente la gente no conozca de ti. Pero no se está discutiendo lo principal, mi estimado Fernando, qué ofrecen cada uno, no los candidatos, sino los partidos o los movimientos políticos que intenten alcanzar este sitio tan anhelado que ahora parece ser la presidencia de la República. Es como si fuesen a ganarse el premio mayor llegando a la presidencia de la República en el estado en el que se encuentra pues nuestro país. Yo pienso que si a una persona racional, a una persona que entiende de economía, que entiende que un país necesita dinero como cualquier empresa, como cualquier negocio para poder funcionar, pagar a sus colaboradores, hacer inversiones, dar inversiones a aquellos que lo necesitan, hacer hospitales, educación, pagar salarios, pues definitivamente no existe en el gobierno y parece que ellos no entienden eso o dónde lo piensan sacar el dinero necesario para esto, capaz, y digo capaces, son de que únicamente lo que piensan es en un cálculo únicamente de decir, bueno, el IVA pasa del 14 al 16 o simplemente habrá que tomar los dineros de la banca, el dinero de los ecuatorianos, de los ahorros y lo van a poner en el gobierno como es la idea de aquellos que todavía sueñan con el retorno de Correa. Eso es lo que están proponiendo el actual candidato, entre comillas, que como tú bien lo dices, podría ser un simple globo de ensayo, pero que está proponiendo ese tipo de acciones del momento que él llegue al gobierno. Es decir, quitarnos los ahorros y la pregunta es cuándo nos pueden devolver esos ahorros o inmediatamente la banca sepa que esto existe, los intereses se van a elevar, va a ser complicado tener un préstamo o simplemente pues se irán y se sacarán todas las inversiones que están en la banca, ¿no es cierto? Y no hay planes, no veo nada para criticar, Fernando, sino únicamente a cada una de las personas que están en este momento de candidatos a la presidencia de la República. Mira, encuestas no nos van a faltar. Ayer vi otra encuesta en la que en cambio dicen que Lazo llegaría a segunda vuelta y uno se pregunta, ¿y dónde están haciendo las encuestas? O sea, con extraterrestres supongo yo, porque yo no le veo a Lazo ninguna posibilidad, no le veo. O sea, de por sí Lazo no despierta simpatías, no tiene ángel. Y el vicepresidente que se buscó es, supongo, de la misma condición. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿y qué mismo pasa? ¿De dónde mismo sale? El cambiar de estilo, yo creo que no le va a funcionar. Aquello de las malas palabras, de que es viernes y el cuerpo lo sabe y que la cervecita y que todo eso. O sea, no configura para un candidato a la presidencia de la República de ninguna manera. Bueno, tal vez si recién lo conociéramos, ¿no es cierto? Tal vez si fuera un candidato nuevo, tal vez nos sorprendería, tal vez sería un Bukele, pero bueno, o sea, definitivamente no les va. O sea, yo creo que el candidato debe ser auténtico, debe ser quien es realmente, con quién vamos a contar en la presidencia de la República y eso les falta autenticidad. Muchos candidatos y analistas políticos han dicho que tienen que hacer un discurso nuevo, un discurso fresco, un discurso renovador, un discurso que llame a los jóvenes a votar, porque ellos son la mayoría y ahí es donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención. La pregunta es, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Qué es lo que desean los jóvenes? Los jóvenes, si tú te pones a analizar un poco la actitud de los jóvenes, ¿cuál es? Es su mundo propio. Es un mundo propio que ellos tienen, es el mundo de las
del Facebook, es del mundo de las redes sociales, es del mundo de salir a protestar en Facebook, ¿no es cierto? El poner, sí, no me gusta, un like, un dedito abajo, una sonrisa, un enojo, pero de ahí no se ve propuestas que salgan de la juventud, de los jóvenes, de aquellos que van a hacerse cargo de este mundo, de este país. No se ve una propuesta, no se ve una seriedad en esta generación, mi estimado amigo. Si nosotros analizamos quiénes son personas que lastimosamente nosotros las hemos educado y que no han invertido un solo centavo en su educación, que no han tenido objetivos sino los que nosotros mismos los hemos marcado, que tengan un PhD, que tengan un masterado, y los que hemos puesto somos nosotros, nuestra generación. Pero donde estamos hablando de aquellos que tenemos hoy 50, 60 años, que nos criaron de una manera diferente, que sabíamos perfectamente que terminado la universidad hay que buscarse un empleo, no había tiempo mucho como para soñar en un masterado o seguir estudiando toda tu vida y creer que a los 40 años todavía eres un niño de pecho y que todavía vives con tus padres, algunos de ellos. Entonces es una generación que, ¿qué tienes que ofrecerlo, Fernando? ¿Que va a continuar su vida así hasta los 40 años? Entonces ahí está donde los analistas y los candidatos políticos se están equivocando del medio a la mitad, mi estimado amigo. Ellos tienen que convencernos a nosotros, aquellos que estamos moviendo la economía del país, Fernando, aquellos que nos levantamos todos los días para educarles a las jóvenes, ¿no es cierto? Y no nos han propuesto nada, Fernando. Y respecto a las encuestas, pues yo en toda mi vida, en los 52 años que tengo, una sola vez fui entrevistado y por teléfono para una de este tipo de encuestas de quién ganaba la presidencia de la República o este tipo de preguntas. Una sola vez en los 52 años. Por lo tanto, ¿qué tan ciertas son? O sea, ¿sobre qué están preguntando? Si me cae o no me cae, por decirte algo, Livio Cornejo, no estamos hablando de planes. Vea qué le parece el plan de acción, que usted cree que es realizable el plan de gobierno de este presidente de la República, qué credibilidad le tenemos al presidente de la República o al candidato en cuanto a su plan o proyecto de acción. Es decir, esas encuestas, mi estimado amigo, más parecen ser para posicionar a quien les da más dinero para hacer las encuestas. En este caso, todos sabemos que quien tiene dinero aquí es la Revolución Ciudadana, los ex-correístas, los correístas, los que quieren el retorno de aquel que nos desfalcó este país. Y así están moviendo las redes sociales y los periodistas y muchos medios de comunicación se están prestando a este juego. Es que, mira, es la habilidad. Tú acabas de mencionar qué quieren los millennials, qué quieren los centennials. Pues es muy difícil saber qué quieren. Pero ¿qué hace Correa con habilidad? Le pone a Arauz para empezar a mover las redes. No lo va a poner de candidato a la presidencia, de ninguna manera. En el mejor de los casos lo pondrá a la vicepresidencia, porque simplemente lo estaba promocionando con el cuento de candidato a la presidencia de la República. Pero esta promoción choca con las torpezas, pues. El primer contrato del señor por $6 millones con la revista Ecos, cuando estaba en el Ministerio de Cultura. Caramba. Imagínate cuánto hay que buscar en todos estos temas, pues. Y lo primero que se ha analizado sin buscar mucho. Lo segundo, el señor obtiene una maestría, un PhD, o lo está obteniendo en México, con becas del Estado. O sea, los cercanos a Correa, los cercanos a la Revolución Ciudadana, se han educado en el extranjero a costa del país. Y después vienen y nos dicen que son los non plus ultra, que no es cierto. O sea, yo me sigo preguntando, ¿a quién en el Ecuador se le ocurriría pretender salir de la dolarización? Y la respuesta es difícil encontrarla, pues, ¿no? Evidentemente, muchos nos quejamos de la dolarización, muchos dicen con el sucre era diferente. Sí, con el sucre los que tenían dinero se hacían mucho más dinero y aquellos que no lo teníamos no teníamos acceso ni para comprarnos un carro de segunda mano, mi estimado Fernando. Eso acuérdate, la gente extraña el hecho de que tal vez 10,000 pasamos de un billete de mil sucres, que era, yo cuando tenía 7, 8 años era muchísima plata, o uno de 100 que era de color morado, que tenía un tamaño hasta grande. Pasamos de repente en todos los gobiernos a un billete hasta de 50,000 sucres, pues. ¿Y cuánto comprabas con 50,000 sucres? Pues no. Entonces las cosas un poco tenemos que volverlas al contexto y no pensar que el problema ha sido el sistema monetario que tenemos, sino más bien el sistema de gobierno que nos han impuesto todos y cada uno de aquellos que han llegado a la presidencia de la República. Gente incapaz, mi estimado amigo, políticos incapaces
de invertir bien el dinero, de aprovechar bien las oportunidades del negocio que se dio cuando se tenía un petróleo de $120, incapaces de hacer un ahorro a futuro, incapaces de prever o de pensar en el futuro de un país, sino únicamente ser tan mezquinos que lo que les interesa es terminar sus 4 años de gobierno. Les importa poco nada que les vaya bien o mal, sino tener el dinero suficiente para después retirarse con los negociados que han hecho costillas de ser presidentes de la República o estar mamando de la teta del gobierno y dejarnos a los ecuatorianos aquí varados. Este momento estamos varados, mi estimado amigo. No hay solución si los ecuatorianos no asumimos que las cosas tienen que cambiar. Necesitamos un candidato a la presidencia que primero nos venga y nos diga la verdad, mi estimado amigo. ¿Qué va a hacer con toda la deuda que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está la reducción del tamaño del Estado? ¿Qué sucede con los asambleístas? Los asambleístas van a seguir en el mismo número en el que se encuentran, van a seguir ganando la misma cantidad de dinero a pesar de que no existe ni siquiera para este momento medicinas en los hospitales, para pagarles a los médicos, para pagarles a los maestros. Veo muchos chats de los de izquierda, ¿no es cierto?, izquierdosos, que ya no les gusta que esté Lenín Moreno, que ya lo desconocen, que lo llaman traidor, que este gobierno es de los traidores, de los incapaces. Pero recordemos que gracias a ellos tenemos a un traidor y a un incapaz sentado en Carondelet, ¿no es cierto? Ese traidor que ellos lo llaman salió de las entrañas mismas de Alianza País y hoy lo rechazan, hoy les causa repugnancia y quieren que volvamos al creador de esta repugnancia, que es Rafael Correa y sus secuaces, mi estimado amigo. Aquí las cosas hay que señalarlas muy claramente, que los incapaces terminan siendo los políticos y lastimosamente los ecuatorianos, que caemos fácilmente en las trampas de las campañas electorales y de los ofrecimientos baratos, mi estimado amigo. Y este es uno de los temas en los que hay que puntualizar, ¿no? Y hay que insistir en lo que nos está pasando, porque a nosotros nos preocupa lo que ocurre. Por ejemplo, tomemos el caso de Álvaro Noboa, una de las más altas opciones. Yo conocía que estaba dialogando con Lucio Gutiérrez y que habían buenos diálogos, que había la posibilidad de que Lucio vaya de candidato a la vicepresidencia y Alvarito a la presidencia. Antier conversaba con alguien en Guayaquil y me decían que esa posibilidad prácticamente se ha desvanecido, no porque a Álvaro no le parezca interesante, sino porque los otros socios, los socialcristianos, no quieren soltar la vicepresidencia. Ellos no sé a quién quieren poner como candidato a la vicepresidencia. Y esto no genera acuerdos, no permite que haya acuerdos. En determinado momento Álvaro Noboa dijo que estaba dispuesto inclusive a renunciar a su candidatura, pero ¿cómo se renuncia a una candidatura cuando en cambio hay otros intereses? Y me estoy refiriendo entre comillas, a los socios, a los socialcristianos, que aparecen con el cuento de buenitos, pero de buenitos no tienen absolutamente nada, pues. Bueno, definitivamente quien se alía a los socialcristianos no crea que tenga mucho éxito, ¿no es cierto? Es casi como firmar un pacto con el diablo, diría yo. Lastimosamente los socialcristianos y muchos de los partidos políticos no han generado líderes nuevos, no han permitido que estos liderazgos se renoven, mi estimado amigo. El líder es aquel que ahora toma las decisiones. El líder cree que se tiene con derecho a señalar con el dedo a quienes van a ocupar los puestos, o simplemente dice: yo voy a ocupar tal o cual dignidad, voy a poner mi lista de asambleístas porque yo soy el líder, a mí poco nada me interesa el directorio de un partido político. Es decir, muchas veces el directorio, mi estimado amigo, tiene que someterse al líder, porque hay directorios en los movimientos y partidos políticos que no tienen el carácter suficiente de entender que en ellos está el dirigir el movimiento político, que en ellos está el tomar decisiones para el partido o movimiento político, y que el líder termina siendo nada más un candidato que tuvo una opción en un momento determinado, en un momento adecuado del tiempo de la campaña, mi estimado amigo. Pero aquí se asume que el líder es el que se va sobre todo el directorio, sobre toda la visión política que se puede haber estado trabajando. Es que no hay líderes, no hay líderes, hay dueños de partidos, que es diferente. Efectivamente, mi estimado amigo, tú lo has dicho con nombre y apellido, dueños de los partidos políticos o de los movimientos políticos, porque el liderazgo es aquel que hasta cede espacio para alcanzar un objetivo común de bienestar para todos, ¿no es cierto? El líder es el que guía, el que dice: por aquí hay que ir, traten de analizarlo, pero hay que conseguir este objetivo. Pero aquí no existe eso, mi estimado Fernando, y ahí es donde tenemos 14, 15 candidatos. Por ejemplo,
¿Qué sucede con el Correa? El Correa tiene un solo objetivo, retornar al gobierno, ¿no es cierto? Alcanzar el gobierno, ¿para qué? Para autoprotegerse, para que ya no le persigan supuestamente, para que no sigan descubriendo las barbaridades que se sigue descubriendo, los robos que se sigue descubriendo, para que no lo metan a prisión a todos sus secuaces. O sea, fíjate, tienen un objetivo en común, que es protegerse, y hacen todo lo posible y suman a su gente consciente o inconscientemente a aquellos que van a votar sobre este objetivo, diciéndoles que van a recuperar la patria. ¿Qué van a recuperar, mi estimado? Su posición de no permitirte hablar, de no permitirte opinar, de perseguirte políticamente, de acosarte políticamente, de acabar y terminar de robar lo poco que tenemos. Ese es el objetivo común de estos señores. No es tan poco, no es tan poco. Existen 240 mil millones de dólares en la minería. O sea, concesionar aquello, ¿por qué crees que están? Y se calcula que existen más de 50 mil millones de dólares en adjudicación del Banco del Pacífico, adjudicación de la franja de la telefonía celular, del internet, etcétera, en la venta de TAME, de CNT, etcétera. Es decir, plata todavía hay. Lamentablemente, el problema es que si ponemos malos políticos, van a llevarse hasta ello, o sea, lo poco que sobró. Efectivamente, yo me refiero a lo poco porque, en definitiva, o sea, si tú analizas todos esos valores, si tú quieres solucionar un problema para el país, termina siendo poco, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no es dinero que tú lo vas a tener inmediatamente, pero para los delincuentes, de 10,000 dólares que vendan, pueden llevarse 8, es un buen negocio, ¿no es cierto? Porque ellos poco o nada les interesa el ciudadano que nos está escuchando, nosotros, del futuro de los jóvenes, o sea, ese tipo de ciudadanos son los que ahora quieren gobernarnos a través de la figura de volver a recuperar la patria. O sea, no podemos ser tan tontos, mi estimado Fernando, y disculpen la expresión, de volver a caer en estas piquiñuelas, en esta fantasía. Y ahí donde manipulan a los jóvenes, ¿no? Poniendo un muchacho ahí que discúlpame, dice que es inteligente todo, pero que no ha conseguido ni el mismo trabajo independiente y ha vivido del sector público, pues destinándose también los dineros, firmando contratos tan deshonrosos, tan sinvergüenzas, y ahora se pintan de dignos. Caramba, o sea, ¿dónde está la juventud? O es que a mí poco, nada me importa como joven, ¿de dónde saqué el dinero para estar bien sentado en un vehículo? Como es el caso del señor Salcedo, un gran empresario joven, que lo dice Hacienda La Bucarán, ¿no? Y ese es el tema. Tú me acabas de mencionar un aspecto que a nosotros nos preocupa, la Constitución de 1998. Si tú tenías una causa pendiente, ya no podías participar. Ahora, la Constitución actual va a permitir que Bucarán se inscriba con grillete y que Correa se inscriba pese a tener prácticamente sentencia ejecutoriada. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿y cómo es que delincuentes pueden participar como que nada pasa? Yo te pregunto, ¿quiénes aprobaron la Constitución, mi estimado amigo? Ellos mismos, ¿no? Ellos mismos. Nosotros, ¿no? O sea, en definitiva, tú peleamos por el no, ¿te acuerdas? Peleábamos por muchas cosas, analizábamos articulado por articulado, nos dimos el tiempo de estudiar, de analizar la Constitución. Pero ¿qué ganó más en la psiquis de la gente, mi estimado amigo? La propaganda. La propaganda, ahora la naturaleza tiene derechos, mi estimado Fernando. Ahora, a ver, que si tú eres de un grupo minoritario, vas a tener acceso a trabajos porque te van a dar 2 puntos más. En fin, una serie de barbaridades pero que no, dieron, mi estimado amigo. Pero no confundamos, una cosa es grupo minoritario, que puede ser un grupo de personas con algún impedimento físico, pero aquí se confundió grupo minoritario a los homosexuales, a cualquier perversión se le llamó grupo minoritario, eso no tiene sentido, pues. Efectivamente, mi estimado. Pero, ¿qué hacemos, Fernando? O sea, en este momento este país ya no da para más. O sea, fíjate que ya la justicia no es justicia, las leyes pueden violarse, aquí el delincuente, con tal que tenga más de 60 años, se le pondrá un grillete y seguirá caminando, podrá ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué necesitamos? Un presidente, un candidato a la presidencia que quiera cambiar esto, Fernando. Yo voy a votar sinceramente por un candidato a la presidencia, un asambleísta
que me presente un proyecto de esta naturaleza, desaparecer toda y cada una de estas aberraciones de la Constitución para poder nuevamente encaminar este país por la moral, por la justicia, por el progreso, mi estimado amigo. Ese va a ser mi candidato. No me interesa mucho lo que los jóvenes en un momento determinado quieran. Lo que queremos es el bien para todos y también tener una buena justicia, un Estado equitativo, un Estado que invierta en salud y en educación. También es bueno para los jóvenes. Eso es lo que queremos los ecuatorianos, que pensamos en seguir en este país, porque no podemos salir de este país, mi estimado amigo, porque queremos seguir trabajando, queremos seguir progresando en este país, porque todavía hay oportunidades. Los que nos han quitado todo son estos delincuentes políticos que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. Y el tema de las polémicas, de las peleas, llega a todo lado. El sector indígena. Supuestamente en las primarias iba a tener 3 candidatos. Leonidas Diza, Jaime Vargas y Yacu Pérez. Pero ya Pérez expulsó a los 2, pues. O sea, amarró todo, ya vieron que no tenía ninguna posibilidad y el candidato indígena antes de las primarias ya es Yacu Pérez. Les obligó a renunciar a los otros 2 porque era participar de una comparsa cuando Pérez ya tomó todos los votos que había. Y Carlos Ranulfo Pérez Guartambel, apellido no ecuatoriano este Guartambel, sino boliviano, y que muchos dicen no es ni siquiera ecuatoriano. Este doctor, que era mestizo y que perdía elecciones con el MPD, ahora se transformó en el Yacu Pérez, se dejó crecer el pelo, se transformó en indígena y ahora, entre comillas, dicen que es el nuevo Correa, hábil para hablar, inteligente para decir las cosas, un cuentero más, tan o más peligroso que el propio Correa, que sigue hablando de comunismo, solo que para dorar la píldora le llama ahora comunitarismo. Le escuchaba ayer a Lourdes Tibán y decía, Lourdes, no, dice, nosotros nos hemos peleado, pero tenemos que apoyarnos y al final todos vamos a ir con Yacu. Yo no termina diciendo, bueno, ¿qué tanta habilidad tiene Carlos Ranulfo para llevar y jalar al sector indígena, siendo que no es indígena y siendo que nadie quiere escuchar aquello de investigar si realmente es ecuatoriano primero? Pues porque eso debería ser lo básico, si no les va a pasar lo que les pasa a Venezuela, gobernados por un colombiano, porque Maduro es colombiano, créanlo o no. Evidentemente, mi estimado Fernando, ahí siguen habiendo intereses, se marearon, yo no sé qué pasó, se chumaron con la victoria que entre comillas ellos obtuvieron, que ellos mismos se llamaban victoriosos, que iban a cambiar las cosas, y parece que se chumaron, ¿no? Que el segundo mandatario, como se hacía llamar Vargas, y el economista Isa no entendieron nunca que definitivamente a veces los liderazgos tienen que fortalecerse poniendo candidatos que representen no solo al sector indígena, sino también al sector mestizo. No hay vergüenza más grande que la que tiene Yacu Pérez al no cumplir con aquellos que le eligieron para prefecto, ¿no es cierto? Y dejar de lado toda la iniciativa que pudo haber tenido para prefecto y dejarlo en manos me imagino, de la viceprefecta o del viceprefecto que sea su binomio. Es decir, lo único que interesa aquí es seguir escapando, seguir escalando los intereses personalísimos, la vanidad. Efectivamente, Fernando, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Por qué no acabar una gestión y ver qué tan eficiente es el señor en su gestión? ¿No es cierto? Que lo que han trabajado sea la carta de presentación para una posible presidencia de la República, pero se sigue manejando y manipulando el hecho de estar liderando, estar negociando por debajo de los directorios de los partidos políticos para ellos encumbrarse, mi estimado amigo, en el momento que ellos creen adecuado políticamente. Poco o nada les interesa las bases. Recordemos que la gran negociadora es la Lulú. La Lulú estaba en todos los gobiernos y hablando con todos, mi estimado amigo. Sacó un libro de sus historias, pero todos sabemos, por ejemplo, si tú te vas a Salcedo, mi estimado amigo, no es una persona vista con gratitud, no es una persona vista con agradecimiento o admirada como ella cree que es, porque la gente sabe perfectamente que su familia se ha enriquecido y que es dueña de 2 o 3 cooperativas de transporte, que ahí es una mafia en la cual se mueve la señora Lulú, sometiendo a su misma gente a su antojo. Y esa es la realidad, sino que como está alejada de eso, como los medios de comunicación no dicen nada, porque también son amenazados por Lulú,
entonces termina siendo como la heroína, como la indígena, la que se compara, imagínate, con Tránsito Amaguaña. O sea, realmente habría que analizar lo que están diciendo estos políticos o politiqueros y comparándose con gente muy, muy honorable del sector indígena, mi estimado amigo. Sí, sorpresivo. Porque hay que decirlo. Sí, ella es de Salcedo y vive en Salcedo. Pretendió ser alcalde de Salcedo y ni siquiera para aquello le votaron. O sea, el tema es así de claro. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿y qué nos pasa? Porque de estos hay muchos. Hay gente que no obtuvo votos para nada. Por ejemplo, el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco. Pero ahora aparece como presidenciable. Por lo menos se sigue intentando postular, está desesperado y tengo entendido que como tiene partido político terminará siendo candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo se les hace entender de que lo único que están haciendo es eh, determinar que el voto se fragmente demasiado, nada más? 20 y tantos candidatos, ¿para qué necesitamos tantos candidatos? Reitero, vamos a tener candidatos, pero hasta la sopa. ¿Cuáles de ellos, sin embargo, son posibilidad? Uno termina diciendo, bueno, a ver, ¿quiénes son posibilidad? Si tú piensas por la derecha, dices, bueno, de derecha, ¿quiénes son de derecha? ¿Los socialcristianos? No, tengo mis dudas, no son de derecha. No son de derecha. El Partido Social Cristiano de Febres Cordero tenía a su lado a los... Cuando venía acá a Tungurahua se reunían los sectores empresariales, industriales, para recibir a Febres Cordero. Ahora no, pues, o sea, ya... Ahora se reúnen los empleados del asambleísta nada más para recibirlo. Los otros no hay, ya no existen esos sectores. Cuando llegue el señor Lazo igual. Entonces los partidos de derecha no son de derecha, pues. Y terminamos diciendo aquello que es una verdad. Si quiero votar por la izquierda, ¿cuáles partidos son de izquierda? Los socialistas terminaron siendo socios listos. El MPD termina siempre adhiriendo con el sector indígena, adhiriendo buscando llegar al próximo gobierno y siempre termina divorciado de los gobiernos que consiguen. Llegó con Lucio, llegó con Correa y después terminaron puestos de lado. O sea, no hay coherencia ni forma de entender a la gente. Nadie sabe, por ejemplo, el señor Sonnenholzner de qué lado mismo es. ¿De qué lado mismo es? ¿Es de derecha? Supuestamente tiene una empresa de 250 millones de dólares, que era empresa de los Isaías y que de pronto dicen que no, que ha sido de ellos. Me estoy refiriendo a TV Cable. Y entonces, y la pregunta es, ¿y de dónde salió la plata para comprar aquello? ¿Él es el dueño? ¿Cómo se manejan? O sea, ¿qué tendencia es? ¿Es de derecha? ¿Es de centro? ¿Es de izquierda? ¿De qué lado es? Empecemos verificando aquello porque si no, pues simplemente terminamos haciendo un champús, es decir, una mezcla de todo, buscando algo que no aparece por ningún lado. Sí, evidentemente, tú lo has resumido perfectamente, mi estimado Fernando, pero a ver, las cosas un poco el Ecuador, no sé, ¿por qué si es que hablas o eres de derecha, es como si fuese una mala palabra? Si eres de izquierda estás pensando en el pueblo, eres del pueblo. Yo me pregunto realmente por quién hay que pelear y luchar en ese país, ¿no es cierto? Aquellos que se llaman de izquierda muchas veces tienen más, muchísimo más, que aquellos que ni siquiera pueden mandar a sus hijos a estudiar, mi estimado amigo. Se llaman de izquierda, pero viven del gobierno o son empleados públicos que tienen la facilidad de viajar, que tienen la facilidad de utilizar su tarjeta de crédito. Pero el momento que viene un empresario a decir, bueno, yo quiero ser candidato, ellos como que dicen, no, yo no soy empresario, yo soy de izquierda, yo soy de pueblo. Y me pregunto muchas veces, ¿qué hemos hecho para ayudar al pueblo? ¿No es cierto? Porque el ser empleado, y está bien, tú puedes generar algo de trabajo, has generado algo de trabajo, el pueblo te ha dado educación, el pueblo te ha dado gratuitamente el título que tienes, y nosotros nos preguntamos muchas veces, y yo me pregunto muchas veces, ¿qué le he devuelto yo a mi gobierno, a mi pueblo que me ha dado la oportunidad de estudiar? Muchas veces nada, y los que llegan a ser políticos ni siquiera han sido buenos estudiantes, o ni siquiera han sido empresarios, ni siquiera han aportado para el país. Lo único que han hecho es estar arrimados al poder. Una vez han estado con un partido, otra vez han estado con otro partido, es decir, han buscado los espacios necesarios para ir ascendiendo, ¿no es cierto?, en la política y lograr alcanzar el momento
adecuados a ser candidatos a la presidencia de la República. Recordemos que muchos hemos intentado hacer grupos para que haya un solo candidato, y lo que ha primado son los intereses particulares, el deseo de únicamente de que no llegue el otro sino yo, las ambiciones personales, la envidia, es lo que no permite que muchas veces se llegue a consensos en los partidos políticos, mi estimado amigo. La ambición de alguien por estar ahí candidato primero a la asamblea y preguntarle, bueno, ¿y qué vas a hacer en la asamblea? No sé, pero yo voy a llegar y ahí podré negociar y ahí podré darles puestos a mis amigos, apóyame, yo te voy a dar un puesto, y después termina nadie sin coger absolutamente nada, sino únicamente el que alcanza a llegar el trofeo de ser asambleísta. Pero a partir de esto, Fernando, lo que menos me preocupa ahora es tantos candidatos que hay, me preocupa es cómo ha actuado el CNE, cómo está actuando Atamaín, mi estimado amigo. Nadie la detiene, nadie le pone el dedo en la llaga, nadie la señala, pone a gente del correísmo en puestos estratégicos donde se debe o se tiene que tener gente experta para evitar fraudes electorales, pero todos vemos impávidos y incapaces de hacer algo para que esta señora se detenga en este fraude electoral que está tramando. Es que lo que tú acabas de decir, Atamaín es sinónimo de fraude. Ya por eso el país ya no lo conoce, ya no la conoce como Atamaín, sino le pone una R al principio de su nombre. O sea, esto es así. Y uno termina diciendo, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, porque terminamos todos criticando, pero nadie hace nada y ella sigue oronda haciendo lo que le da la regalada gana, destruyendo el país. O sea, lo único que está haciendo ella es asegurar el fraude y el resto estamos viendo. Lamentablemente solo estamos viendo. Y la pregunta también es, ¿y qué hacemos? ¿Y qué podemos hacer? Cuando esto lo deberían solucionar las diferentes instancias políticas, el propio Moreno, la propia Asamblea, participación ciudadana, el Contralor que ya se pronunció debería ya decir, bueno, se fue, y es hora. Le haría un bien al país, un bien a la democracia, si se saca semejante, no sé cómo decirle para no ser grosero, semejante esperpento correísta allí del Consejo Electoral. O sea, ella está ahí para garantizar el fraude, no para garantizar las elecciones. Sí, porque fíjate, ya nos tienen convencidos, ¿no? Y a todos los analistas políticos ya les tienen convencidos de que quien entra a la segunda es Rafael Correa con el candidato que sea. Con fraude sí. Con fraude fíjate, sí, evidentemente, pero fíjate, ya están metiendo en la psiquis de la gente el momento que veamos un correísta en segundo lugar o en la segunda, dije, bueno, está bien, pero no es que le interesa a Correa tener el poder, o si es que no es de él no le interesa a quien llega a la presidencia, o sea, no le va a ayudar a que llegue a la presidencia a nadie. Lo que a él le interesa es manejar la asamblea como lo ha venido haciendo, mi estimado Fernando. Maneja la asamblea a su gusto, tiene emisarios por todos los lados, mete gente en los partidos políticos, mi estimado amigo, ha metido gente que supuestamente son independientes, pero que responden a los designios de Rafael Correa. Es tan hábil, tiene tanto dinero, que compra de esa manera los cargos y los puestos de asambleístas, mi amigo. Tienen todos los partidos políticos, tiene correístas disfrazados de la lid política que sea. El mismo señor de Cuenca que tú acabas de llamar es un muñeco de Rafael Correa, es una persona que destruyó un tiempo atrás, ¿te acuerdas? La alianza que iba a hacerse todo el frente, digámoslo así, de la derecha contra Rafael Correa, destruyó la alianza diciendo que él quería ir a la presidencia, como que tuviera una carpeta suficiente como para ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, es ahí donde tenemos que estar presentes, es ahí donde tenemos que estar ojo al Cristo, como dice la gente, para ver qué es los componentes que se están dando y manifestarnos todos los partidos políticos en contra del manejo que está dando Atamaín. Pero en este momento el tiempo queda corto y todos están reconociendo, quieran o no, a la presidencia del CNE. La cuestión es aquí poner un reclamo formal y no permitir que las elecciones se den si es que la señora sigue al frente de este sector tan importante como es el Consejo Nacional Electoral. Pero mira, el fraude está a vista. Ayer aprobaron un padrón electoral con 13 millones de votantes. ¿De dónde me saca los 3 millones de votantes si somos 10 millones y pico los votantes?
¿De dónde me saca ella un padrón de 13 millones de votantes? Estábamos en casi 11, casi 11. Acaba de aumentar 2 millones de votantes, 13 millones de votantes. O sea, ahí está el fraude. Van a votar muertos, van a votar fantasmas, van a votar migrantes, van a votar un montón de gente que aquí no está. Y allí, ese cambio, o sea, esta votación dos, tres veces de las mismas personas correístas, va a generar precisamente ese fraude enorme que nos preocupa a todos. O sea, no vamos a poder ganarle a estos 3 millones de votos fantasmas. Efectivamente, y fíjate qué tan complicado se ven que es, o sea, renovar todo el padrón, ¿no es cierto? Bueno, pues, ¿qué tenemos primero que habernos dicho a los ecuatorianos? Que todos tenemos que tener la cédula nueva, ¿no es cierto? Uh-huh. Primerito, que tú vayas y actualices, porque yo hasta ahora tengo la cédula vieja, sí, pero que tiene fecha de caducidad, por lo tanto puedo todavía seguirla utilizando. Es la obligación de todos cambiar esto, y eso es rapidito, mi estimado Fernando. Ahora en el sistema computarizado que tenemos, los sistemas que tenemos, tú lo podrías hacer desde tu casa, pero aquí no se quiere, porque justamente se está haciendo este fraude electoral, y es lo que menos les importa a los presidentes de los partidos políticos, es lo que menos le importa este momento al candidato a la presidencia de la República, cualquiera que este sea, el no preocuparse en esto. No preocuparse en el hecho de que metan gente corrupta al CNE, no preocuparse de que exista una mayoría de 3 contra 2, que hacen lo que les da la gana, mi estimado Fernando, y que también no haya representación de los partidos políticos en el CNE, como antes lo existía. Entonces todo el proceso que vamos a vivir lastimosamente va a tener un tremendo fraude electoral. Únicamente en las elecciones pasadas, mi estimado Fernando. Créeme, yo hasta ahora no me convenzo de que el prefecto que tenemos en la provincia haya sido elegido por nosotros. No me convenzo. ¿Y de dónde salieron ciertos concejales que ni siquiera tienen para decirte, ni les conocen la ciudadanía, pero están ahí? Y qué lástima, y todos corresponden a una misma línea política, ¿no? Entonces, las cosas y el fraude electoral se gestionan allá. Como me decía un amigo, si esto es sencillo, Livio, ¿para qué haces campaña? $180,000 cuesta un puesto en el CNE. Eso es lo que me han dicho, Fernando, en el momento que estuve de candidato. Fíjate a qué punto y a qué degradación ha llegado una parte del gobierno tan importante como el Consejo Nacional Electoral. Siempre se nos queda esta preocupación. Y la pregunta es, ¿y cuándo interviene el Contralor? Porque muchos seguimos esperando el milagro de que el Contralor los destituya, porque es la única forma. Porque ya me he cansado de repetir, artículo 210, literal 3, dice que no pueden volver a ser reelectos. Y ella ya fue parte del consejo, Atamaín y el señor Cabrera fueron parte ya de un consejo electoral, transitorio, pero parte de ese consejo electoral que lo dirigió Gustavo Vega. Entonces ya ellos no podían ni siquiera ser candidatos, peor estar en este instante allí. Con todo lo que han hecho, el tema de los partidos políticos, Contraloría ya debió haberlos destituido, pero parece que seguimos esperando un milagro que no va a ocurrir jamás. Y la Asamblea no va a hacer nada, mi estimado amigo. Se estima que más del 50% van a la reelección. El 80% pueden ir a la reelección, 80%. Ya. Pero fíjate, ¿con qué cara? O sea, ¿qué van a decirnos para una reelección? ¿Tú puedes creer eso? Ya tenemos un candidato a la reelección aquí, ¿no es cierto? Sí. El señor Torres, Sebastián Torres. ¿Qué nos puede ofrecer? Bueno, él no sería candidato a la reelección porque no fue electo nunca, ¿no? O sea, su padre fue electo. ¿Pero qué nos garantiza su accionar? ¿Ha hecho algo? No, o sea, analicemos así de simple, ¿no? Porque esto, bueno, va a la reelección el señor, ¿no es cierto? Quiera o no, va nuevamente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué nos garantiza su accionar? ¿Qué nos garantiza de que van a hacer cosas positivas? ¿Qué proyecto van a presentar? Bueno, ayer ya fue tendencia en tweet, pues, a través del Twitter. Fue tendencia. ¿Por qué? Porque se le ocurrió propiciar de que el Estado ya no pague las candidaturas a los políticos y está pidiendo que todos los que vayan a ser candidatos por Tungurahua renuncien a esos dineros y que lo hagan, pero todos, ¿no? Y que lo hagan firmando un documento, notarizándolo, etcétera, etcétera. Y pidiéndole al final al Consejo Nacional Electoral que les deje a ellos pagar sus candidaturas, es decir, pagar su campaña política. Él es abogado.
Él sabe que esto es una farsa, una farsa porque el Consejo Electoral no puede permitir eso. Nosotros dijimos, nosotros contigo, dijimos que sea el político que quiere participar en campaña que pague su campaña, lo dijimos, pero lo dijimos a tiempo y nadie quiso escuchar. Y ahora, cuando saben que no se puede cambiar la ley de elecciones, se les ocurre la brillante idea. Ese es un golpe político, un golpe de efecto, nada más, pues. Sí, eso es para sorprender a los jóvenes, ¿no? Porque ahora no tenemos dinero, porque el gobierno está sin dinero. ¿Cómo vamos a invertir 43 millones en un proceso electoral? Que el político se pague su campaña, los ecuatorianos no tenemos que hacerlo. Pero si ustedes aprobaron la Constitución, mi estimado Fernando, ¿cómo? O sea, el pueblo mismo aprobó. ¿Por qué? Diciendo de que aquellos que tienen acceso al poder son los que tienen dinero, ¿no es cierto? Son los millonarios, son los poderosos de este país. ¿Qué dijo Correa? No debe ser así. Tiene que haber elecciones primarias en los partidos políticos para que los dueños de los partidos no pongan a dedo a los candidatos. Para que los dueños de los partidos que tienen mucho dinero no sean siempre ellos los candidatos. Que llegue el pueblo a la presidencia de la República. ¿Dijo o no dijo eso Correa, mi estimado? Sí, señor, sí, señor. Y entonces, ¿qué se están quejando? ¿Dijo o no dijo que al IES no le va a pagar porque eso también le pertenece al gobierno y es como pasar el dinero de un bolsillo a otro? ¿Dijo o no dijo eso? Dijo. ¿Dijo o no dijo que no iba a pagarle el 40% de las aportaciones porque en este momento tenemos un superávit en el IES y que no lo necesita? Pero el momento que lo necesita el gobierno dará más que lo que le toque, lo que le corresponde, porque él no va a permitir que quiebre el IES. ¿Está quebrado el IES, sí o no? Está quebrado el IES. Está quebrado. Entonces, aquí, ¿dónde buscamos culpables, mi estimado amigo? Si el peor de los políticos quiere que regrese, Fernando. Entonces pongámonos un poco en conciencia, pongamos un poco también ecuatorianos en qué es lo que pedimos. Cuidado con lo que deseamos porque puede ser nuestro infierno como es este momento, ¿no te parece? Hoy el Ecuador está viviendo un infierno por la clase de políticos que tenemos, Fernando. Entonces ahora estamos pagando todas nuestras culpas, toda nuestra falta de precaución, toda nuestra falta de información, todo ese deseo de no saber nada de política, que no quieren saber nada de política, pero que terminan eligiendo al peor de los políticos que se presentan, mis estimados amigos. Ese es el problema. Y ahí vamos a buscarle culpables y vamos a encontrar un montón de culpables. A ver, los propios políticos que hacen silencio, me refiero a los de enfrente. Los otros, las autoridades electorales que los favorecen. El fraude que se viene. Además, medios de comunicación que venden entrevistas, que venden candidaturas, empresas electoreras, perdón, bueno, yo lo llamo así porque son empresas electoreras, que aparecen como encuestadoras serias que terminan vendiendo supuestamente la voluntad del pueblo, que no es. O sea, aquí simplemente fraguamos el engaño. Insistimos, decimos, no, aquí sí aparece en todas las encuestas serias, aparece que llegue el correísmo. Yo me pregunto, ¿y quién va a votar por el correísmo? ¿Votará el millón de jóvenes que no ha podido ingresar a la universidad? ¿Votarán los familiares de este millón de jóvenes? No sé. ¿Quién va a votar a favor del correísmo? ¿Votará tantos que ha insultado? ¿Tantos que ha ofendido? ¿Quién va a votar por Correa? ¿Votará la gente que quiere la dolarización otra vez por Correa, que quería salir de la dolarización, y por el señor Arauz, que insiste en que ese es el camino, volvernos a poner el sucre para devaluarnos todos los días? O sea, ¿quién va a votar por ellos? Esa sigue siendo la pregunta. Pero en todo esto hay un contubernio de muchos que simplemente están pensando en sus bolsillos y en cómo llenarlos. Y no les interesa el país. Y el principal problema, lo que acabas de decir tú, es que la gente no quiere enterarse, no quiere conocer, no quiere escuchar noticieros serios. No, es que a mí las noticias me abruman, me ponen mal. Entonces uno termina diciendo, ¿y qué le pasa? O sea, si esta persona tuviera una empresa y le dice, no quiero escuchar los resultados económicos, porque si estoy perdiendo me vaya a poner mal, va a terminar quebrando la empresa. Y eso es lo que nos está pasando con el Ecuador. El Ecuador es la empresa más grande que tenemos todos los ecuatorianos, y nuestra necedad lo está poniendo al borde de la quiebra.
Efectivamente, Fernando, o sea, fíjate, hoy en vez nosotros, yo estuve ayer o anteayer viendo un programa en uno de estos canales de televisión en el cual mostraban la historia, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, cómo salió de las grandes crisis, cómo hizo para salir, qué trató de hacer. Y oye, ya hay un denominador común, Fernando, que es la inversión. Y trabajo. El país, efectivamente el país, mientras más quebrado está, tiene que invertir más, Fernando. O sea, tenemos que invertir más, tenemos que ser seres humanos que tengamos que entender cómo está el gobierno y colaborar todos en ese sentido, o sea, para salir adelante. Ahí, por ejemplo, hay el término de Marshall o lo que se hizo Marshall. El plan Marshall, sí. En 1930 con Franklin Delano Roosevelt como presidente. Efectivamente, ¿qué hizo Franklin Delano? Llamó a 3 personas que eran empresarios. El uno era encargado de vender propiedades, el otro era encargado de industrias, y a ellos les encargó cómo podían resolver el problema. Fíjate, no resolvió el político, resolvió el empresario, el que tiene experiencia, el que sabe cómo levantar una empresa, porque terminamos viendo que un país es una empresa, que si la empresa trabaja, si la empresa vende, tú puedes generar empleo, ¿no es cierto? Abrir plazas de empleo, abrir mercados, eso es lo que hizo Estados Unidos, ¿no es cierto? Y aquí es como que los economistas no han leído la historia, es como que toda la historia solo vale la rusa, solo vale la izquierda, solo vale el leninismo, solo vale este tipo de economistas que poco o nada saben de cómo invertir un dinero, cómo arriesgarlo al capital, cómo sacarle jugo a ese dinero invirtiéndolo de la mejor forma posible, cómo se genera realmente empleo, ¿no es cierto? Aquí no tenemos un político de esa naturaleza, o al menos todavía no creemos que un empresario puede ser un buen político o que un empresario puede ser un buen gobernante, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno sería, fíjate, que un presidente, un candidato a la presidencia me diga, a ver, señores, yo voy a trabajar con estas personas. Este va a ser mi posible grupo de economistas, grupo de asesores que voy a tratar con ellos de sacar adelante mi país. Yo quisiera ver, por ejemplo, el grupo de asesores de Lucio, el grupo de asesores de Novoa, el grupo de asesores de Lazo, el grupo de asesores de los mismos correístas, ¿no es cierto? Y que no se enfrenten los candidatos, que se enfrenten a aquellos que van a dirigir realmente el país, a aquellos que le van a dar ideas al presidente de la República de cómo salir adelante en este país. Y si yo veo ese equipo, yo examinaría los equipos y veo que un equipo realmente me da muestras de seriedad, me da muestras de eficiencia, me da muestras de conocer el problema y de poder sacarnos del problema. Yo votaría por ese equipo de trabajo y más no únicamente por el candidato a la presidencia de la República. Esa sería mi manera de examinar de mejor manera, por cuál votaría en estas próximas elecciones, Fernando. Mira, y es que eso es lo que está entendiendo mucha gente. Por eso Alvarito tiene una enorme posibilidad. Álvaro Novoa, Alvarito, como le quieran decir, tiene una enorme posibilidad. Porque la gente dice, no, pues es que él no puede, no es bueno para hablar. Si tiene algún inconveniente, tiene un equipo alrededor, dicen. Un equipo de técnicos, no de políticos, de técnicos, que esa es la diferencia. Por eso la gente ha cambiado de su perspectiva. Recuerda hace 3 años, 4 años, Álvaro no tenía ni la más mínima posibilidad. Y ahora, sin campaña, es el que más posibilidades tiene porque la gente empieza a entender que sí, que el país es una gran empresa y que si la damos a un buen administrador podemos tener lógica, podemos tener resultados, podemos tener éxito. Si le seguimos dando a alguien que no ha administrado ni la tienda de la esquina, pues el fracaso es inminente y es lo que nos está pasando, es lo que nos está ocurriendo. Hemos tenido la suerte de tener los precios más altos del petróleo durante el correísmo, pero tuvimos la mala suerte de que el correísmo se lo robó todo, pues. O sea, no sirvió para nada esa bendición de Dios de tener precios hasta $150 por barril de petróleo. Nos robaron. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguimos eligiendo ladrones? No más que eso, mi estimado Fernando, seguimos eligiendo incapaces, seguimos eligiendo al de la cara bonita, seguimos eligiendo al de los ojitos verdes. Al de los ojos verdes, al guapo, y seguimos escogiendo al que sabe hablar, al que nos sabe embaucar. Y por eso te digo, o sea, qué bueno sería que en el país realmente la gente comience a examinar
cuál es mi equipo de trabajo y exigir al candidato que muestre su equipo de trabajo, como al asambleísta, que muestre cuál va a ser su trabajo, qué va a hacer por la provincia, qué leyes va a reformar, cuál va a ser su conducta en la asamblea, cuál va a ser realmente su posición en determinados casos, o sea, conocer un poco más allá de las cosas, ¿no es cierto? Saber cómo van a actuar en determinado momento. Mira, Definitivamente, sigue, Fernando. mira, nos quedamos pensando, para reforzar lo que tú estás diciendo, muchas veces hemos dicho que con 60 asambleístas sería máximo. Otros dicen que con 80, otros dicen que deberíamos tener asamblea y senado. La asamblea para que tome unas decisiones y el senado para que reemplace al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero seguimos solo hablando. Estos cambios los debió haber hecho la asamblea. Mucha gente dice deberíamos votar solo por 60. Pero oiga, nunca le exigimos a los asambleístas que nos escuchen, pues. Y que en vez de que haya 137 asambleístas, se escojan 60, 70. Ahorita es tarde, porque otra vez, en estas elecciones tendremos que elegir 137 asambleístas. Y nunca llegará el momento en poner orden. Nunca llegará el momento en que digamos, bueno, sí, necesitamos una cámara baja, una cámara alta, o una asamblea, o un senado. Bueno, seguimos hablando y hablando. Y nos toman el pelo. Porque lo que nosotros estamos diciendo en este instante lo empiezan a proponer como parte de la campaña algunos asambleístas. Pero estuvieron en asamblea y pudieron haber hecho estos cambios y no los hicieron, pues. Fernando, nosotros hemos dicho muchas cosas que deberían darse cambios en este país y que únicamente lo toman algunos políticos hábiles en campaña y en procesos electorales. O sea, el pueblo sabe lo que tiene que hacer, pero el pueblo vota por aquellos que les engañan mejor. El pueblo vota por aquellos que les regalan cosas. El pueblo vota por los amarradores, mi estimado Fernando. El pueblo vota por aquellos que van a hablar con los dirigentes de la transportación. El pueblo vota por la gente que va a dialogar con los dirigentes. Con los sindicalistas. Los sindicalistas, con los dirigentes de las plazas y mercados. Es decir, votan por aquel que va realmente a ofrecerles qué quieres al dirigente. O sea, si vos llegas al tope de lo que quiere el dirigente, créeme, vas a tener el apoyo de ese dirigente. No necesariamente, Fernando, en ideales, en que, bueno, vamos a mejorar, por ejemplo, las plazas y mercados, voy a invertir en plazas y mercados tanto dinero. No. ¿Qué quieres, mi estimado amigo? Directamente al que dirige en ese momento el sindicato, ¿no es cierto? O al que está al frente de alguna organización social. A ver, ¿qué quieres? Yo te doy y punto. ¿Te parece? Sí, arreglado. Esos son los contratos que van y hacen y tienen el apoyo, ¿no es cierto? Y después terminan amarrados en el momento de gobernar, no pueden hacer nada. Nada, Fernandito, ve, y lo que están haciendo es, ahora sí, negociando con los medios de comunicación, con los que les apoyaron, ¿no es cierto? Por ahí vemos, por ejemplo, este municipio, que se ve contratos con determinados medios de comunicación, y yo digo, ¿cómo así? Pues si este taitito ni la mamá creo que le escucha ya, pues. Pero tienen contratos de $2,000, por ahí tienen a alguien que hace un programita con un teléfono celular, con un contrato de $1,500, por ahí tienen con otra persona que ni siquiera he sabido que es periodista, mi estimado, un contrato de $1,200. Yo digo, ¿y cómo se da esto? O sea, ¿qué hizo en campaña? Porque yo no lo he visto que hable a favor del personaje que ahora está de alcalde o prefecto, pero ve, así se arreglan las cosas, Fernando. Y medios serios de comunicación se quedan callados, no los exponen. Entonces, todas las cosas, Fernando, por algo se dan o cómo se dan, pero el político definitivamente no es un hombre serio, no es un hombre que tome en serio el cargo que va a ocupar y la responsabilidad que va a tener. Lo único que le interesa es llegar al poder, enriquecerse él y sus amigos, y el pueblo que siga nomás eligiendo a aquel que hable bonito, porque el que habla mal, el que no tiene capacidad ni de hablar, pero que es millonario, no. Este señor ha de haber heredado, no porque ha hecho. Y fíjate, Fernando, una anécdota que quiero contarle a la gente. A uno siempre le llegan mails de que si te quiere comprar un departamento en Miami. Pues, sí, y veo que la persona que me envía era un amigo pues de colegio. Y bueno, me pongo en contacto y conversando y le digo, ¿y a qué estás dedicado? Me dice, sabes que estoy dedicado a la venta de muebles, de bienes de inmuebles, pero básicamente a lo que es centros comerciales, me dice. Digo, chuta, pero, o sea, estás muy bien. Sí, me dice, fíjate que aquí tenemos a un coterráneo invirtiendo dinero, me dice, aquí para el nuevo proyecto en Miami. Digo, ¿quién es? Pues dice, Álvaro Novoa, dice.
No, sí, aquí vino a invertir $400,000 para el nuevo proyecto, imagínate. Y eso es la mitad, me dice, porque de ahí, según tenemos entendido, cada una de las personas que vienen a ser socios o accionistas de este proyecto en Miami, de los centros comerciales, tiene que poner el doble de lo que está poniendo. Entonces, fíjate, eso es lo que necesitamos en el país, ¿no es cierto? Que se hagan estas inversiones, que este individuo que vaya e invierte los 400,000 o 800,000 lo haga en este país. Entonces, ¿qué necesitamos? Un gobierno que dé esa apertura para que las inversiones se garanticen, para que no te cobren el impuesto a la salida de capitales, para que el que sea el importador no te vean mal con mala cara. Aquel que está buscando nuevos mercados tiene que ser apoyado. Un gobierno que busque nuevos mercados, que las embajadas se conviertan en nuestros agentes de comercio, nuestros agentes que vayan y busquen y abran mercados, que se generen espacios de venta en el exterior para que conozcan los zapatos, que conozcan nuestro producto, que conozcan la fruta que tiene el Ecuador, que conozcan todo aquello que podemos hacer para poder hacer negocio. ¿Y quién lo puede hacer? Alguien que conoce cómo hacer dinero, mi estimado Fernando. Y no estoy hablando en favor de Álvaro Noboa ni cosas por decir, pero que el ecuatoriano tiene que pensar en un político que también tenga experiencia en manejo administrativo de este país. Mira, yo iría más allá. El Ecuador tiene que pensar en políticos empresarios, en políticos con éxito, no en fracasados, no más fracasados, no más políticos que solo son empleados del Estado que no saben qué es lo que hay que hacer para conseguir el dinero a fin de mes. O sea, eso es uno de los temas en los que tenemos que exigir cambios rotundos. No más dueños de partidos políticos, sino la política tiene que estar llena de líderes, de gente capaz, de gente que no tenga miedo en los jóvenes, que apoye nuevos liderazgos, que genere nuevos políticos. Aquí no, aquí el dueño del partido político tiene miedo del que puede hablar, porque le va a hacer sombra. Entonces hay que expulsarlo, hay que echarlo, no hay que dejarle hablar, hay que generar problemas. ¿Por qué? Por mediocridad. Y ese es el problema, nuestra política está llena de mediocres, de gente que nunca ha hecho nada con su vida, que han vivido solo de la política y que no saben cómo explicar sus grandes fortunas. Si es simple, pongámonos a pensar el señor Iván Espinel, ¿cómo justifica las fortunas que tiene? No hay forma. Abdalá Bucarán, ¿cómo justifica las grandes fortunas que tiene? El Dalo Bucarán acaba de sacar casi $70,000 del país. ¿En qué trabajó? ¿Cómo trabajó? ¿Cuándo obtuvo ese dinero? O sea, y está haciendo reparaciones a la casa del señor Daniel Salcedo para estar más cómodo. Entonces la casa no es de Salcedo, es de él, pues. Y nos ponemos a pensar en cualquier político, en cualquiera de ellos. La mayoría de ellos no se les conoce un empleo, un trabajo. El propio Correa, ¿en qué trabaja? ¿De qué vive? Patiño, ¿de qué trabaja? ¿De qué vive? Gabriela Rivadeneira, ¿cuál es su trabajo? El señor Freddy Ehlers, ¿en qué trabaja? Paco Velasco, ¿de qué trabaja? El guau guau del correísmo se llama Carlos Ochoa. ¿En qué trabaja? ¿De qué viven? O sea, Rolando Panchana, ¿de qué trabaja? ¿En qué vive? El señor Jimmy Jairala, ¿qué trabaja? ¿Cuál es su función para seguir manteniendo caballos de paso? ¿O acaso ser periodista le da para mantener caballos de paso, haciendas y todo lo demás? O sea, ya un baño de verdad urgente que permita determinar, bueno, X, Y, Z, señor, quiere ser candidato político perfecto. ¿Cuánto tiene? ¿En qué ha trabajado? ¿Cómo ha trabajado? ¿Cómo así viene ahora de Salvador si nunca ha podido salvar su vida? Entonces, paremos del robo, porque ingresa nomás cualquiera a ser candidato y eso no puede ser. Sí, evidentemente, Fernando. O sea, aquí hay que darle el poder a las instituciones de control, hay que poner gente realmente que sepa cómo funcionan las empresas. ¿Para qué? A ver, si tú me dices, ¿con dónde está, por ejemplo, evadiendo impuestos una empresa de lácteos? Yo sé dónde los hace. Yo sé cómo hace, yo sé cómo se hacen los productos. Entonces yo necesito asesoría de esa naturaleza en cada una de las empresas para, como SDI, comenzar a interceder en cada una de ellas, comenzar a intervenir, en cada una de ellas y verificar que lo que están haciendo realmente están pagando todos y cada uno de los impuestos, ¿no es cierto? Necesito inmediatamente información cruzada de cómo se mueven los dineros de todos los ecuatorianos. Aquel que nada debe, nada teme, amigo mío, ¿no es cierto?
Pero aquí vemos gentecita que ni de creer, compra carros de 100,000, de 200,000. Por ejemplo, un caso así de sencillo. Dicen que a los comerciantes no les va bien, que a los vendedores de frutas, verduras, no, que tenemos que trabajar todos los días, la pandemia no, porque nuestra gente se está muriendo. Viven del día a día. Y viven del día a día y son capaces de comprar carros de $130,000, ¿no es cierto? ¿De dónde, Fernando? Cuando averiguan en el SRI, hey, amiguito, pero si usted no ha estado trabajando, ¿y cómo se le puede vender a una persona que no tiene empleo un vehículo de esa naturaleza? ¿No es cierto? Entonces, esa información también es importante, ¿no? ¿Cómo el señor Salcedo, cuando los israelitas vinieron, cómo así, de dónde salió usted para comprar un BMW, de dónde salió para comprar un carro Nissan, de dónde tiene usted 3 carros? ¿De dónde paga usted, señor, un departamento a ese nivel? Pues no es cierto. Si usted dice aquí en el SDI, usted no aparece, señor, como haciendo ningún trabajo. ¿Por qué no se hacen esas preguntas tan sencillas, estimado Fernando, en este país? En Estados Unidos, tú no puedes comprar un vehículo de contado sin que pase primero ese dinero por el banco y que tú digas de dónde salió el dinero. Tú no puedes ir con plata en cash, tú no puedes ir con cash, tomen, no, señor. Ni siquiera te topan la plata, Fernando. Dicen, no, señor, generen un cheque del banco que usted esté. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber la licitud de fondos. Tú no puedes venderle a un señor de esa naturaleza algo o a determinados valores de contado. Eso es lo que no se hace aquí en este país. Viene cualquiera, te paga de contado, muchas gracias y hasta luego, Fernando. Y ese es el problema, porque muchos de esos cualquiera son políticos que no justifican de dónde sacan el dinero. Y ese es lo que tenemos que evitar. Hay mucha gente que fracasó en empresa privada. Entonces ven como la única opción meterse a la política, pues entonces me hago político y ahí sí nadie me controla, nadie me dice, nadie me reclama y me convierto en millonario y en salvador del pueblo al mismo tiempo, entre comillas. Salvador de un pueblo por el que no hacen nada. Pero ese es el cuento, esa es la prédica, esa es la intención, entre comillas, seguir diciéndole a la gente yo sí, cuando realmente lo que hacen es lo contrario. Efectivamente, Fernando. Entonces, no se da el poder a las instituciones, la justicia no es eficiente, no es rápida, el trabajo lo hace la policía, pero termina en un saco roto, los delincuentes se burlan de los ciudadanos, es suficiente tener algo de dinero para sobornar a un juez, el juez no es sancionado por la institución que está vigilante de que cumpla con sus cosas, acá no se pueden revisar cómo se dieron las sentencias de los jueces, no, eso es intocable. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos pedir justicia? ¿De qué manera el delincuente va a tener miedo a la justicia? ¿De qué manera el político va a tener miedo a la justicia, mi estimado Fernando? Ahí está un Eliseo Azuero fugado con $20 millones por ahí, que se golpeaba el pecho diciendo y hablando de honestidad. Ahí está Mendoza. Mendoza ya está en el hotel cárcel número 4. También con su coideario, me imagino, el señor Salcedo también, que ya va a la cárcel número 4. El israelita está bien protegido, también un delincuente que también está bien protegido porque la mafia de los Bucarán lo anda persiguiendo. Entonces, por favor, si no se le da el respaldo a la policía y a los militares que cumplan con su labor y que su labor realmente se vea y se termine en lo que debe terminarse, en la cárcel de los culpables, pues ¿para qué tú arriesgas la vida como policía, mi estimado Fernando? ¿Para qué arriesgas la vida como militar? ¿Para qué como fiscal te arriesgas a ser un buen fiscal cuando la mafia te puede matar o simplemente tome tanto billete y quédese callado, ¿cierto? Cuando se ha permitido que la mafia y los delincuentes se apoderen de este país, cuando los políticos lo han permitido, mi estimado Fernando, ahí es el problema real. Y el problema es que la política se ha transformado en una mafia. Uh-huh. Ese es el asunto. Sí, entonces, ¿de quién depende? De todos nosotros analizar las cosas y guiar, no hacia lo que nosotros queramos, sino más bien informar a todos quién es, de dónde salió ese candidato, de dónde salió el dinero para su campaña, quiénes son sus colaboradores, qué tan honestos son, hacer una crítica constructiva si una institución está funcionando bien. Es decir, saber todo lo que sucede, ¿no?, en una ciudad y en el país para poder tener la información adecuada, para poder elegir a los mejores ciudadanos
que se presenten a ocupar estas dignidades que deben ser ocupadas por gente honorable y responsable, hermano. Importante. Ya cambiemos la historia. Hace 2020 años, cuando nos pidieron que escojamos entre el bueno y el malo, entre Jesús y Barrabás, escogimos al ladrón. Y ahora seguimos escogiendo ladrones. Livio, muchas gracias. Siempre un placer. El tiempo es nuestro peor enemigo. Un gusto compartir contigo los días jueves. Fernando, muchísimas gracias y un saludo a todos quienes nos acompañen. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.